AFib. Déjame ver cómo es la dirección electrónica. No sé si, porque yo tengo los libros de la AFib. Estos son los fascículos. Se llama Instituto de Fuerzas Armadas de Patología, Washington, D.C. Yo los tengo los libros, pero en internet también está. Con todo, yo ahorita se los voy a tratar de buscar, ¿verdad? Para tratar de ver la información. Ahí está. En internet sí hay bastante de esa información, sino que para darles una dirección electrónica buena y válida, para donde ustedes puedan tomar la información. Bien. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿La ficha de hoy corresponde al primero o segundo parcial? Esta sigue correspondiendo al primer parcial. O sea, ahora eso, por eso le digo, si la trabajamos ahora, lo que vamos a hacer es básicamente algo básico, ¿verdad? Entonces, esta ficha corresponde al primer parcial. La próxima semana ya corresponde al segundo parcial, porque supone que tenemos que haber dado clase hasta infarto agudo de miocardio ahora. Bueno, el asunto de trabajar ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es nosotros trabajar y hacer un cuadro de las vasculitis. Entonces yo voy a conversar un ratito y les voy a dejar para explicarles la tarea y ustedes arman la ficha para ayudarle a la clase práctica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de las respuestas inflamatorias de los vasos sanguíneos, yo voy a hablar un ratito para dejarles integrados en el trabajo, para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Y lo puedan presentar, ¿ya? Esta ficha es de primer parcial. Lo que se hace ahora es primer parcial. La próxima semana es segundo. Se aumentaría como una nota más. Entonces, realmente la vasculitis es un tema fascinante porque tiene que ver con el clínico, con el inmunólogo, con el anatomopatólogo, con el dermatopatólogo. El dermatopatólogo, pues aquel que hace solamente patología de piel, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista anatomopatológico. Entonces, diríamos nosotros, ¿verdad?, que sería conveniente clasificar a las vasculitis según los órganos o sistemas afectos. Podríamos decir que pueden ser cutáneas, desde el punto de vista clínico, pues el clínico lo haría de esta manera. Y diría, yo lo voy a clasificar las vasculitis o las respuestas inflamatorias de la piel, de los vasos renales, del pulmón, del cerebro. El inmunólogo pues las va a clasificar según las alteraciones víricas o inmunológicas que provoquen. Entonces podríamos decir asociadas a infección por virus de hepatitis B, asociadas a infección por virus de hepatitis C, asociadas a crioglobulinemia, asociadas a ANCA, etc. El dermatólogo, puesto que en la piel todos los vasos son pequeños, ¿verdad? Él lo va a clasificar atendiendo a la imagen histológica, porque el dermatopatólogo va a observar la imagen y atendiendo a lo que observa va a hacer la clasificación. Y desde el punto de vista anatomopatológico, pues nosotros siempre la podemos clasificar en vasculitis de vasos grandes, vasculitis de vasos medianos o vasculitis de vasos pequeños. Entonces, desde el punto de vista del estudiante de medicina, se va a plantear y dice, pues caramba, ¿qué es pues la vasculitis? ¿Cuál es, de acuerdo a este evento histórico que les estoy contando, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios? Realmente unos criterios que deben reunir para hablar de vasculitis. Si usted me está diciendo que varios especialistas intervienen en esto, ¿verdad? Entonces, desde este sentido común, ¿qué sería la vasculitis para el estudiante de medicina? A ver, ustedes sí lo saben, ¿qué es la vasculitis? Inflamación de la pared vascular. Muy bien, perfecto, excelente. Eso es, desde el punto de vista del estudiante de medicina. Dice, voy a estudiar, ¿verdad? Realmente la respuesta inflamatoria en la pared de los vasos sanguíneos. Muy bien. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Los criterios que tendríamos que encontrar para decir que es un proceso inflamatorio crónico, un proceso inflamatorio dentro de la pared de los vasos
¿Cuáles serían? A ver, cuéntenme. ¿Qué tendríamos que encontrar en la pared de los vasos para decir que es una respuesta inflamatoria? Neutrófilos. ¿Qué más? Macrófagos. Perdón, no lo entendí. Macrófagos. Ajá. ¿Qué más? Vamos bien. Eosinófilos o una variedad de los leucocitos. ¿Por qué razón la variedad de los leucocitos? Porque todos van a moverse, ¿verdad? Desde la luz del vaso hacia, ¿verdad?, la pared como un mecanismo de respuesta a un agente agresor. Muy bien. Entonces, este agente tiene que actuar sobre la pared del vaso y a su vez la respuesta inflamatoria daña la pared del vaso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si va a actuar contra la pared del vaso, ¿verdad? Ahí nosotros tendríamos que ver cuáles serían las causas por la cual, ¿verdad?, exista un daño de la pared del vaso. ¿Cuáles son de las que hemos aprendido? No recuerdan nada. ¿Cómo que no saben? A ver, acá vamos a dar examen. Una característica por la cual se va a dañar la pared del vaso. Una solita. A ver. Como las enfermedades pulmonares. A ver, ¿por qué? De lo que hemos aprendido. No estoy preguntando nada del otro mundo, lo que hemos estudiado. ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué daños hemos estudiado en la pared de los vasos? Ajá, y entonces ahí tendríamos un daño. ¿Cómo sería el daño? ¿Cómo es? Es de la pared, pero ¿cómo se daña la pared ahí? Porque se acumulan los macrófagos en la íntima, cargados de lípidos, que cuando están muy cargados de lípidos sueltan los ácidos grasos al intersticio y generan esa respuesta inflamatoria. Entonces nosotros ya conocemos una forma o una expresión, ¿verdad? Y hay necrosis, acúmulo de macrófagos, ¿verdad? Ok. También hay otra forma, cuando tengamos éstasis de la pared de los vasos. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? La sangre estancada se acumula formando trombos que se anclan o que se pegan a la pared del vaso. Y generalmente esto ocurre en el lado venoso más que en el lado venoso más que en el arterial, porque recuerden que las venas de los miembros inferiores, ellas van a tener un estancamiento de sangre, por ejemplo, y los fenómenos que van a suceder son como los que ocurren dentro de un tubo de ensayo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a existir allí? Allí va a existir entonces la presencia de un precipitado, se separa en el tubo, ¿verdad? La sangre en el tubo, ¿verdad? Vamos a encontrar que se separa la parte de los elementos sanguíneos y el plasma y aparece un color amarillento, ¿verdad? Asimismo, éxtasis o estancamiento, especialmente en el lado venoso, ¿ok? Recuerden que las venas para devolver la sangre hacia adelante, al parecer progresar, tienen valvas, pero cuando hay un estancamiento por diferentes causas, estas van a generar, ¿verdad?, una presencia ¿de qué? De la presencia de, ¿qué se van a formar? ¿Qué es lo que se forma? A ver, ¿qué es lo que se forma cuando hay un éxtasis sanguíneo dentro de los vasos? ¿Qué se forma? Acabé de decir, un coágulo. Dentro del tubo de ensayo se separan, digo, ¿verdad? Y va a haber una zona de precipitación donde se colocan todos los elementos celulares, se forma un coágulo. Así mismito ocurre en el lado venoso, ¿verdad? Un estancamiento, ¿verdad? Se forma un coágulo
un trombo que tiene por particularidad adherirse a la pared, al endotelio, ¿verdad? Y generar allí entonces como subsiguiente una respuesta inflamatoria de la pared del vaso. Y fíjense ustedes que a partir de lo que nosotros hemos trabajado, nos damos cuenta que hay la posibilidad de que exista la respuesta inflamatoria en la pared del vaso a partir de estas situaciones que hemos dicho. Pero, ¿verdad? Cuando hablamos de las causas de las vasculitis, de la etiopatogenia de la vasculitis, en la mayoría de los casos es desconocida, en la mayoría. Por ejemplo, en el caso de las varices que producen estancamiento, pues ya vamos a saber que hay una respuesta inflamatoria luego. En el caso de las placas ateroma, ya vamos a saber que hay una respuesta inflamatoria luego, con sus características. Pero la mayoría de las respuestas inflamatorias que se producen en la pared de los vasos generalmente es desconocida, ¿verdad? Muchas veces se deben a antígenos responsables de las vasculitis que anden circulando, ¿verdad? Ok, pueden ser antígenos virales, como habíamos mencionado, de la hepatitis A, de la hepatitis B, C, del VIH, del herpes virus, del HTV, antígenos neoplásicos presentes en los pacientes que también andan circulando y que generen alteraciones del endotelio, ¿verdad? Ok. Antígenos del citoplasma de los polimorfos nucleares, ok. La proteinasa 3, elastasa, metaloproteinasa, es decir, liberación de estas enzimas desde los neutrófilos. Pero también pueden haber anticuerpos, ¿verdad? Conocidos con el nombre de ANCA, que son los que van a estar en el ANCA proteinasa, el ANCA mieloperoxidasa, relacionados con la parenteritis nodosa, por ejemplo, con la glomerulonefritis necrotizante asociada a la hemorragia pulmonar, que vamos a verlo. Entonces, estos son anticuerpos, ¿verdad?, que se van a generar en contra de los antígenos que pueden ser elementos propios de la pared vascular. Y entonces, estos anticuerpos que andan circulando se van a unir con los antígenos, que son elementos propios de la pared, y van a producir una alteración. Esta es la mayoría de las veces por la cual se genera las vasculitis, una alteración. ¿Cuál es la alteración? Una respuesta inflamatoria de la pared del vaso, la cual se llama vasculitis. Ahora, esta vasculitis generalmente, como va a producir oclusión de la pared del vaso y va a imposibilitar que por ahí se irrigue, llegue la sangre a otros sitios, pues en ese caso se va a producir necrosis de los sitios que son irrigados por ese vaso que tuvo una respuesta inflamatoria. Ahora, el trombo puede generar una respuesta inflamatoria de la pared del vaso. A su vez, la respuesta inflamatoria de la pared del vaso, por diferentes causas como depósitos de antígenos y producción de complejos inmunes en la pared del vaso, ¿verdad? Entonces, que resulta que también la pared del vaso puede tener alteraciones que lesionen el endotelio, generen coágulos, o a su vez se generen coágulos por estancamiento, genera el endotelio y una respuesta inflamatoria de la pared del vaso. En todo caso, ahí lo que tenemos siempre por esos mecanismos, la respuesta inflamatoria de la pared del vaso. Hay también anticuerpos dirigidos en contra de los antígenos de la membrana endotelial, y ahí tenemos algunas enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, el síndrome hemolítico urémico, la enfermedad de injerto contra huésped, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de vasculitis? Finalmente, ¿me resumen? Ok, pues, ¿qué me, muy bien, ¿qué me genera? A ver, no sé,
respuesta inflamatoria puede dar por una lesión directa sobre el endotelio o puede darse por depósitos de proteínas, antígenos específicos en la pared del vaso que genere respuesta inflamatoria de la pared del vaso por ese depósito de antígenos y a su vez esa respuesta inflamatoria lesione el endotelio y agregue y forme, ¿verdad?, esos coágulos sanguíneos. Entonces, la respuesta inflamatoria activa la formación de un coágulo dentro de la luz del vaso, lo cual va a obstruirla. Y si la va a obstruir, va a generar gravísimos problemas en el área que depende de la nutrición a partir de este vaso. Muy bien. Bueno, entonces tenemos claro, ¿verdad?, que son las vasculitis, que es lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Yo les decía que cómo vamos a estudiar las vasculitis para los anatomopatólogos, ya se lo dije. ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo las vamos a clasificar a las vasculitis para sus Depende de En vasos grandes, medianos y pequeños. grandes, medianos y pequeños. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, su trabajo consiste, les dejo la tarea y de ahí les doy tiempo para que se preparen para su examen y que salgan bien, ¿verdad? ¿Ok? ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en agrupar las patologías que están en el libro, ¿verdad?, en vasculitis de gran calibre, vasculitis de mediano calibre y vasculitis de pequeño calibre en la microcirculación. Por ejemplo, las de gran calibre afectan a la aorta, a las arterias elásticas, a las arterias grandes cercanas al corazón, a las arterias musculares alejadas también del corazón, musculares o distribuidoras. Bueno, las mediano calibre son esas, pero estas son grandes también. También en las vasculitis de los vasos de gran calibre corresponde a las venas, vena cava, ¿verdad?, venas musculares alejadas del corazón. Las vasculitis de mediano calibre son las arterias de mediano calibre, como la muscular, como la renal, etc. Y va a afectar allí, ¿verdad? También va a afectar a pequeñas venas alojadas del corazón. Y las de pequeño calibre tenemos nosotros, que son de la microcirculación, afecta a las arteriolas que tienen menos de 0,3 milímetros de diámetro y que se conoce con el nombre de capilares y de vénulas. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? La tarea consiste en colocar, ¿verdad?, un cuadro con una descripción de las vasculitis de grande, mediano y pequeño calibre. Por ejemplo, la enfermedad de Takayasu es una enfermedad que afecta a los grandes vasos, a los medianos vasos y a los pequeños vasos. La periortitis, ¿verdad?, va a afectar solo a la arteria grande, pero la periortitis nodosa va a afectar a arterias de mediano y pequeño calibre. Es decir, su trabajo va a consistir en colocar las diferentes patologías vasculares y colocarlas dependiendo de la fila que le corresponda, con que ha tenido mayor o menor cantidad de las clases que hemos tenido acá. Bueno, entonces, cuadro de vasculitis. Tienen que hacer un cuadro de vasculitis, ponen el tipo de vaso, grande, mediano o pequeño, y ponen la patología asociada a ese vaso. Por ejemplo, ponen Takayasu y al lado le ponen vaso grande, mediano y pequeño. Hacen 3 líneas. Todos los nombres de las enfermedades las ponen del lado izquierdo. ¿Ok? De ahí, del lado derecho, hacen 3 líneas y ponen vasos de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Entonces, si yo sé, ¿verdad?, que la enfermedad de Takayasu me afecta a las venas grandes y a las de mediano calibre, pongo una cruz en esas dos, ¿verdad? Pero yo tengo que la artritis reumatoidea afecta a la de mediano calibre y pequeño calibre, entonces yo voy a colocar en la fila que corresponde a ellas, ¿verdad?, en mediano y pequeño calibre, ¿ok? Y esa es la tarea que ustedes van a tratar de hacer de hora corta, de entregar y hacer ahora, ¿verdad? Y los voy a dejar libre esta ahorita para que ustedes puedan terminar de ponerse al día, revisar y ponerse frente al computador para que no vayan a perder un minuto de tiempo.
realmente que para mí esto es estresante. Si yo que tengo que tomar los exámenes me pongo acá frente a la máquina y me estreso. Pero ustedes también tienen que ser estresante, estar frente esperando, pero así es el proceso, ¿no? Entonces, ¿me entendieron lo que vamos a hacer? Ahorita le voy a abrir esta ficha, solamente es un cuadro. Doctora, Dígame. al final, ¿para cuándo es la fecha límite de entrega? Por eso digo, este es un cuadro y la van a entregar también el domingo. El domingo. Ah, ya. Sí. Gracias. Este es un solo cuadro en donde van a poner, en el libro están los nombres de las enfermedades del lado izquierdo. Y de ahí ponen 3 columnas, una que diga vaso de gran calibre, vaso de mediano calibre y vaso de pequeño calibre. Entonces, si la enfermedad afecta a los vasos grande, mediano y pequeño calibre, ponen 3X. El de gran calibre, mediano calibre y de pequeño calibre. Si solo afecta de pequeño calibre, solo pone pequeño calibre el nombre de la enfermedad que usted va a ir colocando en la tabla. Y eso es lo único que van a hacer de trabajo, ¿sí? Listo, doctora, gracias. Ok, entonces espero que salgan bien en su examen. Y ahorita voy a colocarme y les voy a poner la ficha para el domingo. Que salgan bien en su examen, pónganse a repasar, porque yo ahorita ni me han de atender la clase. Ok, está bien. Doctora, entonces en el B2 que mismo les toca, le digo que no, para que no ingresen o que sí ingresen. Ellos No van a tener tiempo. ya dígale que no ingresen y les voy a poner la misma tarea. Y si usted le hace el favor de decirle en qué consiste, me la agradecería. Ya, doctora. Entonces Para el domingo mismo. escúcheme, voy a poner la tarea entonces en la teoría, o sea, para que cojan los dos grupos iguales, ¿ya? Voy a poner la teoría, entonces ahí le voy a poner, realice un cuadro con los nombres de las vasculitis y la afectación de los vasos de grande, mediano y pequeño calibre. Eso lo voy a poner y esa es la tarea, ¿ya? Díganle a sus compañeritos también del B2 y que salgan bien en el examen, ¿ah? Gracias, Ya, doctora. doctora, gracias. Bueno, Gracias, doctora. Cuídense mucho.